Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿todo bien? Buenas tardes. Bueno, muchachos, para hoy, ¿verdad? El capítulo 33 de ondas electromagnéticas y este capítulo es sencillo en realidad y después vamos a hacer 3 ejercicios al respecto. No sé si hay dudas, digamos, de algo hasta el momento, antes de empezar. Okay. Y yo creo que, digamos, ya pasado el capítulo 33, creo que ya pasamos lo más difícil del curso, en lo que respecta a la parte matemática, y ya se vuelve como más, como temas muy bonitos de explicar y de ver y de hacer ejercicios muy relacionados con una parte de ondas, ¿verdad? De luz, la parte de óptica geométrica es muy sencilla. Óptica ondulatoria es un poquitico más compleja, pero es muy bonita. Y matemáticamente no es complicada, ya no hay más integrales que, o más diferenciales que considerar, ya se sacaba. Este capítulo de ondas electromagnéticas este, comienza viendo un concepto, el último que nos falta, la parte de electricidad, que se llama la corriente de desplazamiento. Acá está, corriente de desplazamiento. Entonces, esa corriente de desplazamiento surge al encontrar eh, una contradicción con lo que respecta a la ley de Ampere. Entonces, si ustedes consideran, bueno, lo que está aquí dibujado, un capacitor y le pone una superficie a la parte donde viene la corriente, una superficie acá, esta de acá, entonces hay un campo magnético aquí, ¿verdad? La corriente genera un campo magnético, entonces uno calcula el campo magnético con esta ecuación de acá. Si ustedes consideraran otra superficie, esta que se ve acá, ¿verdad? En teoría cualquier superficie te puede generar el mismo, debería generar el mismo campo. Entonces, más difícil de integrar y demás, pero ustedes ven, no hay una corriente que pasa a su superficie. Entonces, la integral es cero. Ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Y lo que se descubre es que hay una corriente, bueno, no la llamamos corriente, hay una parte del, eh, de la variación del campo magnético, perdón, del campo eléctrico que se genera aquí, que está contribuyendo a que ya no exista estos dos resultados diferentes. Entonces, si ustedes recuerdan, si tenemos un capacitor, pues tenemos un campo eléctrico hacia acá. Y ese campo eléctrico va a variar en el tiempo porque la carga es una carga que aumenta o disminuye, ¿verdad? Entonces el campo eléctrico varía en el tiempo. Y uno se aprovecha de ahí para entonces agregarle una parte a la última ecuación de electromagnetismo que vimos. Esa es esta de acá. Entonces la ley de Ampere era la integral de superficie B.ds, ¿verdad? ds es un segmento de arco igual a un subcero por la I encerrada, por el círculo. Y uno a la hora de considerar otro cascarón acá, entonces encuentra de que le hace falta una parte de esa ecuación para que logre modelarme lo que está ocurriendo en realidad. Y esa parte de la ecuación es esta, bueno, no es esa, es esta de acá. Esta de acá. Voy a cerrar aquí. Nu sub 0, epsilon sub 0, la variación del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Y si ustedes bueno, aquí lo apunté. Como la carga en el capacitor varía en el tiempo, entonces el campo eléctrico va a variar en el tiempo. Y el campo eléctrico, al variar en el tiempo, hace que el flujo eléctrico
para eso tiene la E de eléctrico, varía en el tiempo. Entonces es una consecuencia, ¿verdad? Entonces el flujo eléctrico va a variar en el tiempo y a la variación esta, por tener un lugar privilegiado aquí, digamos, a la par del nu sub 0, por estar en esa posición, estas dos se van a mantener acá. Va a tener unidades de corriente. Esto va a tener unidades de corriente. Y entonces a eso es lo que yo le llamo corriente de desplazamiento. Entonces en los ejercicios muy simples, si ustedes tienen un campo eléctrico que varía en el tiempo y necesita calcular un campo magnético, entonces ustedes utilizan la versión completa de la ley de Ampere. Y bueno, y aquí, bueno, el libro como que empieza a recordar algunas cosas. Por ejemplo, el flujo eléctrico es carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿verdad? Que es corriente entre área. Y entonces aquí, ¿verdad? La corriente de desplazamiento depende de, como depende del campo eléctrico, depende de la variación de la carga con respecto al tiempo. Una vez ya completado eso, ¿verdad? Ya que mis ecuaciones van a describir todas las situaciones físicas que existen en la realidad, lo que faltaba era esta parte con respecto al capacitor. Entonces ya se enuncian las ecuaciones de Maxwell, y las ecuaciones de Maxwell son estas cuatro. Con esta forma, siempre y cuando no haya un material dieléctrico o magnético. Entonces, siempre y cuando tengamos esta condición, van a ser estas cuatro de acá. Si ustedes revisan otra bibliografía o encuentran algún ejercicio de internet, algunas veces el epsilon sub 0 va a ser epsilon nada más. Y eso va a ser por el material dieléctrico. El nu sub 0 también cambia por nu. Y el B, si ustedes lo buscan en alguna otra bibliografía, va a ser H, que va a ser el campo magnético metido en el material. No va a ser B, que sería el campo magnético en el vacío. Esa es la diferencia. Aquí y lo demás se va a ver igual. Aquí sería una H. Entonces, si ustedes ven eso, vean que van a tener la misma forma, pero la letra B cambia por la H y el epsilon cambia por un E, pero en el epsilon sub 0 por un epsilon, pero funcionan igual. ¿Por qué necesitamos escribir las ecuaciones de Maxwell antes de ver ondas electromagnéticas? Eso es porque en las ecuaciones de Maxwell están contenidas las funciones, perdón, en las ecuaciones de Maxwell están contenidas las ondas electromagnéticas. Es decir, si ustedes agarran ya sea las ecuaciones de Maxwell, bueno, eso es otra cosa. Estas son las ecuaciones de Maxwell en forma integral, pero también hay unas en forma diferencial. Una las puede convertir en otra cosa utilizando la ley de Stokes y otras cosas. Pero uno agarra esas ecuaciones y entonces encuentran, de estas cuatro, encuentran dos ecuaciones, una para el campo eléctrico, una para el campo magnético, que son derivadas cuadradas. Entonces, yo creo que está en la otra diapositiva. Creo que hay un ejercicio en el libro que dice que lo demuestre. Y aquí está. Pero en el libro en sí no viene. Aquí está, la 33.20. Entonces, consecuencia de las ecuaciones de Maxwell es que aparece esta ecuación. Es nada más como meter una de las ecuaciones dentro de la otra. Si más no me equivoco, es la ecuación de flujo que se mete dentro de la otra ecuación de flujo que tiene la derivada
con respecto al tiempo, entonces aparece la eléctrica y está también la magnética. La magnética nada más cambiar E por B. Las soluciones de este tipo de ecuación diferencial son funciones senos o cosenos. Entonces, E puede ser una función seno o una función coseno, una combinación de estas dos, ¿verdad? Pero ustedes pueden escoger o la seno o la coseno siempre y cuando tenga la fase bien establecida, ¿verdad? La diferencia entre el seno y el coseno es que hay una fase de 90. Entonces, el libro utiliza la función coseno. ¿Okay? Si ustedes revisan otras cosas, puede que aparezca la función seno. Y no hay problema, solución también de esta ecuación diferencial. Entonces tenemos que la del campo eléctrico es una función coseno de la posición y el tiempo. Eso es, el campo eléctrico es una onda sinusoidal y el campo magnético es una onda sinusoidal. Pero algo muy importante que tal vez no está en esta ecuación es que estos son vectores. La parte vectorial no está dentro de la función seno o coseno, sino que está afuera, ¿verdad? Entonces, si E está dirigido en K, entonces ustedes ponen E vector igual a la magnitud de E. Se pone máximo, ¿verdad? La cresta. Este sería el E máximo. En dirección K. Y aquí la función coseno de todo lo demás. Entonces aquí está la parte vectorial, afuera del coseno. ¿Cómo se ven estas ecuaciones? Están acopladas. Aquí está. Están acopladas y una perpendicular a la otra. El vector E es perpendicular al vector B siempre y van a tener una dirección de propagación. Entonces esto es de que la magnitud de esta E y esta B se van a propagar en X en X. En X. Entonces, ¿por qué? Porque la función coseno tiene una parte espacial, ¿verdad? Una X. Tiene una parte temporal que es omega t. Entonces, esa onda tiene que imaginarse la que se mueve a través del tiempo en la dirección X. Eso es todo lo que nos dice. ¿Cómo se mueve esa onda? Bueno, si está en el vacío, siempre y cuando esté en el vacío, esa onda se va a mover con la rapidez de la luz. 2.99792 por 10 a la 8 metros por segundo. Es más fácil, más práctico utilizar este valor. Ustedes dicen 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y listo. Entonces cuando hagan un ejercicio ponen 3 por 10 a la 8. Y el valor de C salen es el inverso de este coeficiente que está en la ecuación diferencial. De aquí sale. Es decir, toda ecuación de una onda, ¿verdad? De este tipo es la derivada cuadrada de la función. Es más, voy a poner f. De la función con respecto a x cuadrado, 1 entre c, 1 entre v, derivada cuadrado de f con respecto a t. Es toda ecuación diferencial que tenga de este tipo, igual que vamos a ver qué otro tipo de ecuaciones que han aparecido ahí a lo largo de los cursos de física. Si tienen una ecuación diferencial y es de este tipo, unas dos segundas derivadas, una con respecto al
tiempo y la otra con respecto al espacio, lo que esté aquí tiene que ser una velocidad. Y en el caso específico de sustituir una función por ya sea por el campo eléctrico magnético, lo que me da la velocidad de propagación de esa onda electromagnética, que eso coloquialmente viene a ser la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz, el valor de la velocidad de la luz, vea qué vacilón, el valor de la velocidad de la luz está contenido en las ecuaciones de Maxwell. Es decir, salió de todo ese desarrollo matemático e interpretación de resultados de la parte eléctrica. No fue que, no fue que se lo inventaron así, ya estaba contenido en esa teoría. Y bueno, como toda onda, va a tener su longitud de onda, ¿verdad? Recuerdan, la longitud de onda es de cresta a cresta, de valle a valle o de punto intermedio a otro igual. Longitud de onda va a tener su amplitud. En este caso tengo una amplitud eléctrica y una amplitud magnética. Y la velocidad de propagación hacia acá. Y bueno, yo aquí les puse este que dice prevención de riesgos. Dice que si es más intenso que B. Y bueno, aquí lo explican muy bien. Ustedes a la hora de buscar la amplitud del campo eléctrico con el campo magnético y a la hora de ver los números, tienen que siempre estar pendientes de que las unidades del campo eléctrico son diferentes a las unidades del campo magnético. Entonces, si ustedes comparan estas dos unidades, están haciendo algo equivocado. Viene a ser algo parecido como comparar metros con grados de temperatura, una cosa así. Son unidades diferentes, entonces no son comparables. Ese es el cuidado que deben tener. Vamos a ver de ondas, ¿qué más me falta? Ok, aquí. Aquí, tal vez de esa diapositiva, lo más importante es esta relación que está acá. Esta relación es muy importante porque les va a ayudar a sacar en los ejercicios muchas cosillas. Entonces, digamos, aquí esta relación dice E máximo entre B máximo igual a C. Eso significa que la magnitud de E va a estar relacionada con la magnitud de B. Si el ejercicio te da en la magnitud de E, automáticamente ya tienen la magnitud de B. Vea qué sencillo. Y no tienen que hacer ningún desarrollo extenso. Y esta que está acá, ustedes tienen que interpretarlo como E de un tiempo establecido igual a B a C por B del mismo tiempo. ¿Verdad? Si ustedes tienen aquí la onda, entonces esta de acá viene a ser de los máximos y esta de acá viene a ser de puntos que no son máximos. Nada más hay que tener cuidado de que estamos hablando del mismo tiempo, ¿verdad? Porque no viene la dependencia en las ecuaciones. Ahora, la luz, las ondas electromagnéticas van a transportar energía. Ustedes recuerdan, toda onda va a transportar energía. Entonces, las ondas electromagnéticas, por ser ondas, van a transportar energía. Esa energía hay que tener un poco de cuidado, tal vez a la hora de interpretarlo, porque esa energía va a depender del tiempo. Entonces, vamos a definir una magnitud que se llama S vector, aquí S vector, que se llama en realidad vector de Poynting. Entonces, el vector de Poynting es el que me relaciona la energía que transporta la onda electromagnética. Y por definición, bueno, entonces ya nos dan cuál es
esa forma del vector de Poynting es 1 entre nu sub 0 E cruz B. Si ustedes recuerdan de la onda, acá, un vector E cruz B va a ser perpendicular al plano de esos dos. Entonces, aquí tengo el vector E, aquí tengo el vector B en el punto X igual 0, ¿verdad? Y ustedes hacen el producto cruz, E cruz B. Te va a generar un vector en X. Aquí. Y esa sería la dirección del vector de Poynting. Observen que la dirección del vector de Poynting entonces va a ser igual a la dirección de propagación de la onda. Eso va a ser siempre, ¿verdad? Si la onda transporta energía, entonces la onda, la energía se tiene que mover hacia donde se mueve la onda. Entonces los dos van en el mismo sentido. El vector de Poynting va en la dirección de propagación de la onda. Y las unidades del vector de Poynting son watt entre metro cuadrado. Estas unidades tienen que sonarles familiares porque si usted recuerda la intensidad de una onda de sonido eran unidades de watt por metro cuadrado. Ustedes vieron sonido, vieron bien sonido en el curso pasado. ¿Os recuerdan algo de sonido, muchachos? Para el sonido es algo que debieron haber visto en física 2. No sé a qué profundidad lo vieron. Un poco. Sí, lo vieron un poco. No sé si lograron entender qué era la intensidad, pero bueno, la intensidad uno generalmente, la intensidad del sonido, uno lo asocia con qué tan fuerte, ¿verdad? Está eso que produce el sonido. Entonces, si ustedes tienen un parlante, ¿verdad? Están muy cerca, ustedes dicen que está muy intensa la música. Y si ustedes le molestan mucho la intensidad de ese equipo de sonido, entonces se alejan un poco y ya la intensidad baja, porque la intensidad sigue la ley del inverso cuadrado, ¿verdad? La intensidad es proporcional a 1 entre R. Si aquí tenemos la fuente de ondas de sonido, entonces el radio sería desde la fuente hasta donde estén ustedes. Y ustedes asocian la intensidad con qué tan fuerte, ¿verdad? Estoy escuchando ese sonido. Con la intensidad de la luz es prácticamente lo mismo. Ustedes dicen es que la luz está muy intensa, ¿verdad? Es que ustedes están cegándose. Si ustedes se alejan un poquito, entonces van a ver mejor, ¿verdad? Van a ver menos intensidad de la luz. Eh, entonces, cuando se habla de intensidad, aquí se cuadrado, las unidades de esa intensidad siempre van a ser watt entre metro cuadrado y de sonido era potencia entre área. ¿Por qué? Porque si yo me alejo de la fuente de sonido, esta fuente de sonido va a distribuir lo que usted siente por un sonido fuerte es en la energía, ¿verdad? Entonces la energía está muy concentrada cerca de la fuente de sonido. Pero si ustedes se alejan, la energía pues se distribuyó uniformemente alrededor de la fuente de sonido. Entonces si ustedes están aquí lejos, entonces va a recibir menos, eh,
menos energía por unidad de área o va a recibir una dosificadamente una partecita de energía. No sé si les queda claro, si recuerdan algo de esto. Pero es exactamente lo mismo con la luz. Entonces, todo eso que ustedes o que ustedes pueden encontrar en la parte de sonido, de cómo se distribuye las ondas de sonido en el espacio, ¿verdad? Ustedes también lo pueden utilizar para lo que son ondas de luz. Y si ustedes notan, el vector de Poynting tiene las mismas unidades de la intensidad, porque el vector de Poynting está relacionado con la intensidad. Aquí está. Y la intensidad viene a ser el promedio de ese vector de Poynting. Y bueno, y el promedio aquí viene la explicación, ¿verdad? Ustedes sacan el promedio de la función coseno cuadrado y obtienen un medio. Entonces aquí sale un 2. Y la intensidad entonces está relacionada con el promedio del vector de Poynting, que viene a ser la E máxima por el B máximo entre dos subceros. Si utilizo la relación esta de acá, nada más es, si yo tengo B, puedo transformarlos en E. Entonces yo este vector de, perdón, esta intensidad puedo ponerla como E al cuadrado máximo o como B máximo al cuadrado, utilizando la relación de atrás. Esta intensidad es, tal vez hagamos la diferencia, la intensidad es un escalar, mientras que el vector de Poynting, pues como lo dice, es un vector. Es algo interesante que tiene la luz. Y, bueno, bueno, esto sale de, esto aquí ustedes lo pueden leer. Esto sale de sustituir las ecuaciones. Acá sí voy a hacer la anotación, muchachos, de que, como les dije, el vector depende del tiempo, entonces esta S viene a ser algo así como S del tiempo igual a E del tiempo al cuadrado entre n sub 0 C, que es igual a B de al cuadrado entre n sub 0. ¿Verdad? Así es como tienen que interpretarse. Si yo estoy tomando el E máximo, entonces tomo el B máximo y eso corresponde con un tiempo T, X ahí. Entonces, para que tengan presente de que estas S están hablando de un punto, un momento en el tiempo, o sí, un momento en el tiempo. Ahora, de la teoría, ustedes deben recordar que si ustedes tienen un campo eléctrico o un campo magnético, como sea, ¿verdad? Constante o variable en el tiempo, ahí hay energía almacenada, ¿verdad? La energía se almacena en los campos. Y entonces, lo que se puede también hablar más fácil es hablar de una densidad de energía. Y esa densidad de energía, en el caso de la onda electromagnética, como tiene el campo eléctrico y magnético, entonces tiene una energía eléctrica y una energía magnética, por decirlo de alguna forma, entonces se suman las energías. Y bueno, y aquí salen las formulitas estas. Puedo sacar un promedio de esa energía, entonces salen estas relaciones con el E máximo y con el B máximo. Y la intensidad va a estar relacionada con la densidad de energía, porque si ustedes recuerdan lo que les hablé del sonido, ¿verdad? Si ustedes se alejan es como que si recibieran una partecita pequeña de energía comparada con que si estuvieran más cerca. Entonces, la intensidad va a estar siempre relacionada con la energía que se le está suministrando en una zona en el espacio. Por eso se habla de densidad de energía. Lo penúltimo es algo tal vez que es un poco loco,
los pueden sonar un poco loco, pero la luz, la energía, perdón, la onda electromagnética, la luz, ¿verdad? Los colores que ustedes ven tienen cantidad de movimiento, tienen, y es la P minúscula que se ve ahí, una cantidad de movimiento. Entonces, si ustedes recuerdan de choques entre una bola de billar y otra, esos choques se relacionaban con cantidad de movimiento, era la forma de solucionarlo. Significa que si una partícula de luz choca contra una superficie, le está transmitiendo cantidad de movimiento y esa cantidad de movimiento se traduce en una fuerza. Entonces, en un choque le estoy dando un impulso, una fuerza a algo. Eso ocurre para cualquier tipo de onda electromagnética, incluida la luz que ustedes ven. Les digo que tal vez suene un poco raro porque ustedes nunca sienten que la luz los empuja para abajo, ¿verdad? Pero existe y es muy pequeñita, casi imperceptible. Entonces uno en realidad no le hace nada, pero sí existe. Una forma de aprovechar, tal vez para que me crean, es este asunto de las velas solares, ¿verdad? No sé si algunos han visto en algún documental o en algo de que existen unas velas eh, que se abren, ¿verdad? Y entonces están viendo hacia el sol y se mueven. Lo que hacen es aprovechar de que viene un rayo, hacer el dibujo. Viene aquí un rayo de la luz solar, choca, se tiene que devolver para poder aprovechar el cambio de momento, ¿verdad? Y ese cambio de momento está relacionado por una fuerza. Voy a ponerle proporcional, porque no es igual, es proporcional. Y entonces, como consecuencia, la vela se va a mover hacia allá. Y eso es como, esa es la razón de la existencia de estas velas, ¿verdad? Lo que quieren probar es, en ausencia de fuerzas gravitacionales o algo, solamente se suman las fuerzas de todos los fotones que chocaron sobre la vela y eh, tiene que moverse, ¿verdad? Porque hay una fuerza ahí. Entonces es algo interesante. Ahora, hay tal vez dos ecuaciones que hay que saber explotar en este tipo de ejercicio. Esa primera es esta de acá y la segunda viene a ser esta. Esta P, bueno, y lo tercero, eso es un poquito de detalle, es que la P aparece muchas veces en este capítulo, entonces no hay que confundirse. La P grande viene a ser de presión, la P pequeña de cantidad de movimiento. Entonces, la presión siempre va a ser la fuerza entre el área. Y la fuerza va a ser la variación del momento con cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Entonces, por eso viene la igualdad. Nada más la fuerza se transforma en dp de t. Y con eso se resuelven algunos ejercicios. Bueno, y la otra P, para que no se me... La otra P que aparece en este ejercicio, pero en este capítulo, potencia. Entonces, a la hora de ustedes hacer ejercicios, tienen que saber si estoy hablando de presión, cantidad de movimiento o potencia. Entonces, para que se los pongo aquí como advertencia para que no cometan esos errores. Algunas veces he visto que se dejan llevar por la fórmula. Entonces ven la fórmula, no la comprenden, entonces utilizan la P de potencia donde es P de presión. Entonces eso hay que saberlo separar. La presión, a la vez, ellos hacen aquí una relación entre presión, cantidad de movimiento, energía
Y bueno, todo se traduce, todo lo que ellos hacen en el libro, se los dejo para que lo lean, es traducido en estas tres ecuaciones. Esta viene a ser que si el fotón es absorbido por la superficie, entonces hablamos de absorción completa, que es el vector de Poynting entre C. Cuando hablamos de reflexión completa es cuando hablamos de este caso, ¿verdad? De que el fotón tiene que devolverse. Entonces, hablamos que la energía es transmitida a la vela, pensémoslo así, esa energía, como es un fotón, viene a ser el vector de Poynting. Entonces, la energía se relaciona con el vector de Poynting de esta forma. Nada más se sustituye ese y ya. Y bueno, y como estamos hablando de una presión debido a fotones, eso es lo que se le llama presión de radiación. Este es el concepto de presión de radiación, presión que ejercen los fotones sobre una superficie. Lo último que habla, que bueno, se lo dejo para que lo lean en detalle, es sobre el espectro de ondas electromagnéticas. Yo en este capítulo hablaba de ondas electromagnéticas porque, y no de luz, ¿verdad? Porque C es la velocidad de la luz, pero C sería la velocidad de las ondas electromagnéticas. Todas estas ondas que están en este dibujo se van a transmitir con 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el vacío, todas no van a necesitar de un medio para transportarse. Se pueden transportar en el vacío o se pueden transportar en materia, ¿verdad? A través de un vidrio, que es materia. Nada más que a la hora de transportarse por un material, la configuración del material va a afectar su velocidad, ¿verdad? Porque en el sentido de que los materiales tienen electrones, si ustedes recuerdan, los electrones generan ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Se va a ver muy fácil a la hora de ver óptica geométrica. Nada más es el índice de refracción. Ya ahí está contenido todos los fenómenos que ocurrieran a nivel microscópico en el índice de refracción y lo trabajamos a nivel macro. Y bueno, las ondas electromagnéticas si ustedes le ponen cuidado, lo que se hace es ponerle un nombre dependiendo de la energía o de la frecuencia o de la longitud de onda. Eso es porque todas están relacionadas, ¿verdad? Mayor energía, mayor frecuencia, menor longitud de onda. Vea que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Tenemos los rayos gamma, que son sumamente energéticos, rayos X, que son muy energéticos, ultravioleta, también son muy energéticos. Luz visible es la que nosotros detectamos por medio de los ojos. Entonces aquí nosotros vemos estos colores por biología. Después tenemos los infrarrojos, microondas, la TV y ondas de radio, ¿verdad? AM, FM. Y luego hay ondas de longitud larga, que no sé, si no tienen nombres porque no se explotan en nivel de tecnología. Entonces, de abajo para arriba, ¿verdad? Las ondas de TV, de radio, son ondas de longitud muy grande, entonces son capaces de rodear montañas, ¿verdad? Entonces pasan por las montañas y por eso se utilizan eh, en las casas fácilmente. Nada más se pone la antenita y ya está. Los microondas son longitudes de onda, vea que son como de centímetros. Hay un ejercicio en el libro y de hecho lo hicieron los muchachos el semestre pasado que era eh, calcular la longitud de onda del microondas. Entonces ellos metieron chocolate, yo les dije a uno que les metiera queso, metieron ahí queso y chocolate y efectivamente encontraron la longitud de onda del horno microondas que usaban y con eso calcularon la velocidad de la luz y sí les dio muy bien. Entonces, se los dejo, si alguno quiere hacerlo, nada más me avisa. Pasamos a los infrarrojos. Siempre que hablamos de infrarrojo, tenemos que pensarlo como cosas calientes.
Entonces, todo lo que esté caliente emite radiación en forma de ondas infrarrojas. Luego la luz visible, que no nos hace nada, ¿verdad? Y los ultravioleta ya aquí son ondas más energéticas y vea que aquí ya vamos pensando en el cáncer de piel, que es por ondas ultravioleta, ¿verdad? Hay que ponerse bloqueador. Entonces dice UV, ultravioleta, porque son ondas que pueden, lo que hacen es que tienen energía y pueden ser absorbidas por la piel. Entonces lo que hace es de separar moléculas que uno tenga ahí en la piel de alguna cosa. Y entonces ya causa un daño y eso se traduce en tumor, etcétera. Ultravioleta, rayos X, que son para detectar, ¿verdad?, los huesos. Y los rayos gamma, que ya aquí estamos hablando de terapias para contra cáncer, etcétera, porque son ondas tan energéticas que entonces atraviesan la piel y llegan donde es el cáncer, ¿verdad? El tumor. Y entonces, como tienen tanta energía, lo que hace es el tumor absorbe el fotón, absorbe esa energía y entonces lo va destruyendo. Es como la idea, ya sea que se calienta o se separan moléculas, ¿verdad? Que tenga el tumor ahí y entonces se va deshaciendo el tumor. Esa es la idea de las terapias con rayos gamma. Eh, bueno, no sé muchachos, ¿alguna duda? Pasamos a los ejercicios. ¿Alguna duda muchachos? Por ahí me dicen que no. Bueno, vamos a ver. Este ejercicio, el 3, se parece mucho a uno que habíamos hecho de Faraday. Este ya es muy bonito, que es de ondas, entonces se los pongo para que veamos las relaciones entre longitud de onda, frecuencia y otras cosillas. Y este último está relacionado con la intensidad, entonces también para que veamos esas relaciones de intensidad. Las que son no dice ninguna relacionada con densidad con esta cantidad, movimiento y presión. Pueden hacerlas, en realidad son sencillas, pero igual si hay algún problema me escriben. Entonces, vamos a ver. Empecemos por este. Dice, considera la situación que se muestra en la figura, esta de acá. Un campo eléctrico de 300 voltios por metro se confina a un área circular de 10 centímetros de diámetro y se dirige hacia afuera. Entonces el dibujo está muy claro. Una región circular, 10 centímetros, y hay puntos que son el vector hacia afuera de la pantalla. Dice, si el campo aumenta y proporción en una proporción de 20 voltios por metro segundo por unidades, esto es el cambio del campo eléctrico entre el tiempo, ¿verdad? Viene a ser como la derivada de con respecto a t, este dato que está acá. Dice, ¿cuál es la dirección y la magnitud del campo magnético en el punto P a 15 centímetros del centro del círculo? Me están preguntando por B aquí. Vamos a escribir los datos. Dice un D
Después, el que les acabo de decir es de E entre dt. Me preguntan por la dirección de B y la magnitud AR igual a 15 centímetros. Este D de T significa empezó en 30 y va a aumentar 20 cada segundo. Entonces, un segundo después de la imagen que nos muestra, va a haber 320 voltios por metro, 2 segundos después 340 voltios por metro y así por el estilo. Entonces aquí podemos explotar varias cantidades que habíamos visto en capítulos anteriores. Uno era el flujo eléctrico, como, ¿verdad? La integral de E punto de A. En este caso se traduce muy fácil, E por A. No hay ningún diferencial, el campo eléctrico es homogéneo, ¿verdad? Todo es homogéneo, entonces la integral no aporta nada, digamos, la integral del dA es área. Hablamos de la nueva ecuación de la ley de Ampere, B.ds igual a nu sub 0 por I encerrada, ¿verdad? Pero ya no vamos a hablar de I encerrada, ¿hay una I encerrada física real o hay una corriente de desplazamiento? Es la pregunta. Pues la forma rápida, completa, mejor dicho, de escribir esta ecuación es la I más epsilon sub 0, nu sub 0, de phi de E entre dt, donde esto es 0 porque no hay una corriente física, ¿verdad? No hay una corriente real, ¿verdad? Electrones moviéndose. Eso es a lo que me refiero. No hay electrones moviéndose en esta área. Entonces eso es 0. Y la derivada del flujo eléctrico a través del tiempo es nada más el área por la derivada de E entre derivada de T. El área, refiriéndose al área donde está el campo eléctrico, ¿verdad? Esa viene a ser el área. El área donde está ese campo, esa viene a ser. No, esa de afuera, no, porque aquí es 0, como dice. Entonces, no aporta nada. Si no fuera 0, entonces ustedes a ese campo eléctrico o eso lo separan en dos partes, ¿verdad? El círculo de adentro y la de afuera. Lo que hace nada más separar el campo eléctrico como dos partes. Y sigue integrando. Perdón, y sigue derivando. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que ya. Con eso ya solucionamos. Tengo B. El campo eléctrico solo no depende de ese, ¿verdad? Entonces, la integral de ese es la circunferencia. 2pi por r, ¿verdad? La circunferencia. La circunferencia verde. Ahora sí, la circunferencia donde está el campo eléctrico que yo quiero averiguar es igual a epsilon sub 0, nu sub 0 por el área. El área es el área donde está el campo eléctrico. Esa área es pi de medios al cuadrado. ¿Verdad? El área con el campo eléctrico. Y el DE entre DT, que ya nos lo da el ejercicio, ¿verdad? No, en realidad ese dato de aquí no lo usamos. No es necesario usarlo. Entonces lo que falta es ahora nada más B es igual a el epsilon sub 0 es 8.86 por 10 a la menos 12
Bueno, hay Newton entre Coulomb, perdón, Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. El nu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. Weber, ampermetro. Bueno, voy a seguir aquí por, ¿verdad? Pi. Y son 10 centímetros, entonces son 5 centímetros de radio. Un pi medio es 0.05 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. El delta de T son 20 voltios por metro segundo. Y todo eso lo divido entre 2pi por 15. Aquí estos centímetros. ¿Verdad? 0.05 metros. Ahora sí, 15 por 10 a la menos 2 metros. No voy a enfocarme en las unidades, pero todo está en LSI, entonces el resultado tienen que ser teslas. ¿Verdad? Tienen que ser teslas. Y al final me dio 1,85 por 10 punto, ¿verdad? 10 a la menos 22 teslas. Entonces es un campo magnético sumamente pequeñito. Y ese campo magnético, hay que pensarlo, ese campo magnético sale como consecuencia de que el campo eléctrico está variando en el tiempo, que es más o menos lo que ya hemos visto en el capítulo pasado. Ahora la dirección, ¿cómo sacamos la dirección? Ponemos el pulgar, nos voy a escribirlo, dirección con la mano, ¿verdad? Toman el pulgar, el pulgar lo apuntan hacia donde apunta el campo eléctrico, entonces si apunta hacia afuera de la pantalla, bueno, a mí sería hacia acá, en mi caso. Y los dedos dice que va hacia arriba. Entonces, el campo magnético debe ir así. Entonces va hacia arriba. No se confundan con otras cosas que hemos estado usando del uso de la mano. Cuando nosotros tenemos un flujo, eh, por ejemplo, el cálculo de la corriente inducida, entonces tenemos que buscar que se oponga al cambio, ¿verdad? Pero cuando es el campo eléctrico el que está cambiando, ustedes nada más ponen el pulgar como que si fuera la corriente. Piénsenlo así, el pulgar siempre va a apuntar a la dirección de la corriente y el campo magnético siempre va a ser los dedos. Entonces, si el campo aquí que está variando también tiene una función de corriente de desplazamiento, entonces ponen el pulgar en la dirección del campo y listo. Ahí con los dedos, ahí se obtiene la dirección del campo magnético. No sé si hay dudas, muchachos. Creo que ese tipo de ejercicio, este así puede salir perfectamente para eso de problema de desarrollo modificado, ¿verdad? Agregarle alguna modificación de no sé, puede ser campo magnético, un campo eléctrico diferente, una cuestión así, podría ser perfectamente. Paso al siguiente.
Este tiene varias partes y en realidad me parece importante esas partecillas porque perfectamente le pueden preguntar eso en el examen corto. No todas, digamos, preguntar nada más la parte B o la parte C. Puede ser que le pongan algo parecido en esos problemas. Ese dice una onda electromagnética se propaga en la dirección X. Es el mismo dibujo de la explicación de antes. Dice, supongo que la longitud de onda es de 50 centímetros. Entonces, toda onda tiene una longitud de onda. En este caso, 50 centímetros. 50 metros, no, perdón. 50 metros. El campo eléctrico dice que vibra en el plano XY, ¿verdad? Este plano de acá. Efectivamente, aquí está la onda. Y la amplitud, cuando te hablen de amplitud, ¿verdad? Sería la altura máxima, pero en este caso sería el campo eléctrico máximo. Y viene a ser de 22 voltios por metro. Dice, calcule la frecuencia de la onda, la magnitud y dirección. Donde preguntan en A la frecuencia. En la B, la magnitud y dirección de B. Cuando el campo eléctrico tiene el valor máximo en la dirección negativa de Y. Entonces, cuando el máximo está en menos Y. O sea, aquí. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál sería el valor este B cuando el E está aquí abajo? Y el C, escriba una expresión para B utilizando el vector unitario correcto. Entonces lo que me están pidiendo es escribir B de T. Bueno, B de X y T. ¿Verdad? X y T. Vector. Vamos a empezar por la frecuencia. Si ustedes recuerdan, había una cuestioncita de frecuencia angular que decía 2pi por f. Eso es válido para cualquier cosa, para un movimiento en un círculo, para una oscilación, ¿verdad? Un péndulo y también para una onda electromagnética o una onda de cualquier tipo. Pero no tengo la frecuencia angular, ¿verdad? No, esto no lo tengo. Lo que hacemos es buscar una relación que viene por ahí, bueno, de hecho voy a buscarla. Viene escondida en como una nota abajo. Esta. No, esa no es. Sí, aquí abajo. Ven, ni siquiera le pusieron un número. Esta de aquí. Esto de acá es sumamente importante. Porque me dice la relación entre la frecuencia angular y el número de onda. K. Con la velocidad de la luz. Y bueno, si ustedes utilizan esa que le dije, 2pi por f y la longitud, el número de onda como 2pi entre lambda, entonces obtengo esta relación que es lambda por f igual a c. Entonces, esa ecuación les va a ayudar un montón para muchos tipos de ejercicio. Y en este caso, esa es la que nos va a ayudar a responder la parte A. Entonces dice lambda por f igual a c. Tengo la longitud de onda. C es un número, ¿verdad? Es 3 por 10 a la 8. Entonces ya sé f. F es c entre lambda. Entonces ustedes ponen 3 por 10 a la 8. 350. Y ya tendrían el número. Bueno, aquí me dio
6 por 10 a la 6 Hz, que es igual a 6 MHz. Entonces, esa onda que nos da el ejercicio tiene 6 MHz. Ahora la B, me preguntan por el B máximo. Entonces, el B máximo viene a ser, ¿ustedes recuerdan de otra ecuación chiquitita que venía por ahí? El E máximo entre C. Y listo. Entonces son 22 voltios por metro entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Todos están unidades de SI, entonces la respuesta debe ser teslas. Me dio 7.33 por 10 a la menos 8 teslas. Poniéndolo tal vez con otras unidades, nada más baja un punto y se convierte en nanoteslas por 10 a la menos 9. Nano es por 10 a la menos 9. Entonces tengo una onda electromagnética con una longitud de onda de 50 metros, un campo eléctrico máximo de 22 voltios por metro, un campo magnético de 73.3 newton metro, perdón, nanoteslas y una frecuencia de 6 MHz. Observen lo que yo les decía, de verdad, de la advertencia que decía no comparen los valores de E y B porque son unidades diferentes. Y ustedes pueden ahí ver como que parece que B es muy pequeño, ¿verdad? Y el dibujo se ve como iguales, pero no es nada más la visualización, son unidades diferentes y no deben ser comparadas. Ahora la dirección, entonces la dirección es muy fácil. Ustedes lo que hacen es, tienen E cruz B, ¿verdad? El vector de Poynting es proporcional a E cruz B. Entonces E va en la dirección menos Y, pongo aquí producto cruz, lo que queremos averiguar, y la velocidad de propagación va en X. Entonces, que ustedes aquí revisan los ejes, ¿verdad? Tengo Z, Y, menos Z y X. Menos Y, cruz, menos Z, menos Y, cruz, menos Z me da me da X. Entonces la respuesta es menos Z. Y eso es todo lo que tienen que hacer para averiguar las direcciones en este tipo de ejercicio. Nada más revisar qué es lo que hace falta para que el producto cruz sea efectivamente la velocidad de propagación que dice el dibujo o el ejercicio. En este caso viene en el dibujo y viene aquí. Por último, es escribir la ecuación esta de acá, pero utilizando el número de este y los números de K y el número de omega. Eso es lo que nos pide en la parte C. Y entonces en la parte C, usar otro color. Necesito saber cuánto vale omega. Entonces omega es 2pi por F. F ya está aquí, 60 MHz. A mí me dio 3.77 por 10 a las 7 segundos a la menos 1. El número de onda, K, es 2pi entre lambda.
Entonces me dio 0.126 segundos. No, estos son metros. Metros a la -1 y el B máximo, aquí está. Entonces, si ustedes llegan y sustituyen, entonces lo que te pide ese ejercicio es B de vector es igual a 3.3 nanoteslas, dirección menos z, coseno 0.126 metros a la -1, x menos 3.77 por 10 a la 7 segundos a la -1 por t. Y eso es lo que pide esa parte C, ponerlo así explícitamente. Quiero hacer unas observaciones a esta respuesta. Y la primera es las unidades, ¿verdad? Para que no se confundan. Las unidades dentro de una función seno, coseno, igual cuando ponen e a la menos lambda, las voy a poner aquí alfa, alfa y lambda son adimensionales. Siempre se tiene que cumplir eso. Para este tipo de funciones, lo que usted coloque arriba o dentro de la función trigonométrica tiene que ser adimensional. Aquí, bueno, debería poner tangente, ¿verdad? También por aquello. Siempre se ha trabajado así y hay que comprobarlo. Entonces, si ustedes pusieran aquí un metro, el metro se me cancela con el metro a la -1. Si pusieran aquí 5 segundos, el segundo se me cancela con el segundo a la -1. Entonces me cumple que sea dimensional lo que esté dentro. Eso es una comprobación sumamente rápido por si les saliera algún ejercicio ahí conceptual o algo así. O qué sé yo, les preguntan, se me ocurre por cuál es solución, entonces para que descarten rápidamente que no es solución. Lo otro es que el vector este de acá, el vector hacia donde se hace grande la B, digamos, donde está la oscilación de B, no es el vector de propagación. Y esta X siempre va a ser vector de propagación, ¿verdad? Si la propagación va hacia X vector, entonces lo que va aquí multiplicado va a ser la X, ¿verdad? En la dirección de propagación. En otras palabras, si el vector de Poynting apunta hacia el vector Y, esta función coseno tiene que venir aquí con una Y. No puede venir con una X, sino con una Y, porque hacia allá es donde se propaga la onda. Pero el vector B puede ir en cualquiera de sus dos vectores perpendiculares al que esté contenido dentro del coseno. Siempre va a aparecer así. Entonces, si a ustedes le dan una función de onda y le preguntan hacia dónde se propaga, ustedes ven que hay dentro del coseno. Si dentro del coseno hay una Y, entonces la onda se propaga hacia Y. Y si le preguntan hacia dónde o en qué plano oscila el vector B, entonces el vector B va a oscilar perpendicular hacia la dirección de propagación. Entonces el vector B oscilaría entre el vector en el plano Z, ¿verdad? El Z está aquí. Y el plano de propagación, YX. Entonces toda esa información está contenida en esta ecuación, en las ecuaciones de la onda que depende de la posición y del tiempo. Lo otro, revisen siempre que tenga este orden, ¿verdad? Que venga primero la X y después venga el T. Eso es porque la función coseno tiene la propiedad de que yo le puedo invertir
o ponerle un menos, ¿verdad? Que sería invertir los signos a lo que esté adentro. Y numéricamente me va a dar el mismo valor. Pero entonces la parte de adentro, la información hay que interpretarla diferente. Por ejemplo, voy a ponerles acá. Si ustedes le dieran este vector, si ustedes le dieran este vector y la pregunta es hacia dónde se mueve la onda, entonces ustedes, como les dije, lo que hacen es revisar lo que esté adentro. Y adentro viene una z. Entonces ustedes podrían decir, bueno, se mueve en el eje z, pero hay que decir hacia más z o hacia menos z. El signo, pues, en este caso se va a mover hacia menos z, porque si yo le doy vuelta a esto de acá, si yo le doy vuelta a esto de acá, entonces hay que recordar que si tiene un, perdón, más, el coseno es simétrico, entonces que esté menos. Si yo le doy vuelta a esto, tienen que recordar que aquí es menos k menos z, por eso sale positivo. Entonces, este detallito tienen que cuidarlo mucho, ¿verdad? El signo, la posición, el orden. Entonces, si está de primero, entonces va hacia z. Si está de segundo, hay que revisar el signo. También puede ser que les aparezca menos kx menos omega t. Entonces, ya saben, la dirección de propagación es hacia menos x. Eso también pueden pasar. Esas son como las opciones que hay. Y la dirección de la amplitud de b está contenido en lo que está fuera del coseno. Y toda esa información es muy valiosa. ¿Dudan, muchachos? Si paso al siguiente. El último ejercicio dice un filamento de una lámpara incandescente tiene una resistencia de 150 ohmios y lleva una corriente de 1 amperio. El filamento tiene 8 centímetros de largo y 0.9 de radio. Dice calcule el vector de Poynting en la superficie del filamento asociado al campo eléctrico estático que produce la corriente y el campo magnético estático. Determine la magnitud de los campos eléctricos estático y magnético en la superficie del filamento. Entonces aquí este ejercicio es sencillo, pero tiene sus truquitos. El primero es, bueno, primero voy a anotar los datos. Tengo una resistencia, una corriente. Y si ustedes recuerdan bueno, no sé si lo vimos bueno, se vio en física 2, con estas dos cantidades ustedes pueden calcular un voltaje o una potencia, ¿verdad? Y lo que me interesa a mí es la potencia, ya les explico por qué. Luego tengo un largo y un radio. ¿Verdad? Que son como dimensiones del filamento. Me preguntan por el vector de Poynting, luego por la magnitud de E y la magnitud de B. Entonces, si yo pudiera dibujar el filamento, ¿verdad? Me están diciendo que es como un cilindro.
Ahí estaría el filamento. Pasa una corriente por acá, tiene un radio aquí R, una dimensión L. Y ese filamento está emitiendo ondas. Posiblemente esas ondas sean infrarrojo, porque una resistencia lo que es calentarse, y lo que yo les dije antes, algo caliente emite ondas infrarrojas. ¿Qué más acá? ¿Cuál sería aquí lo que hay que preguntarse? Si mi sistema sería la resistencia estaría metiendo energía, y el hecho de emitir energía es una interacción que yo la cuantifico mediante la potencia. Entonces, siempre que yo hable de potencia, sería energía liberada por el resistor a través del tiempo. Por eso la potencia es lo que me liga las ondas electromagnéticas con la corriente y el calentamiento de la resistencia. Si ustedes recuerdan, la fórmula de potencia viene a ser P, ¿verdad? Entonces esta P es de potencia, que viene a ser I cuadrado por R. Son datos que están acá, I cuadrado R. Y entonces me dio 150 watts, nada más watts. La definición de un watt es un julio por segundo. Energía por unidad de tiempo. Energía liberada del resistor por unidad de tiempo. No me dice cómo es esa energía, pero bueno, si me están preguntando ondas electromagnéticas, es una energía en campos eléctricos y magnéticos. Ahora, esa potencia, ¿cómo la hago para ligarla al vector de Poynting? Si ustedes recuerdan, la intensidad la puedo poner como potencia por unidad de área, y a la vez es el promedio del vector de Poynting. Y eso es todo lo que necesito. Ya tengo la potencia, el área, pues viene a ser el área esa de acá, el área del cilindro, que es la que está en contacto con el ambiente, ¿verdad? Que sería la que está emitiendo las ondas. Y entonces tenemos que ese promedio es igual a la potencia, aquí está 150 watts, entre el área, que viene a ser 2pi por R, ¿verdad? La circunferencia, y luego llego y la bajo por L. Y así tengo el cilindro, el área del cilindro. Y bueno, y a mí me dio, dice 332 kilowatts por metro cuadrado. Entonces, el vector de Poynting promedio es este de acá, 332 kilowatts metro cuadrado. En realidad este sería un S. ¿Verdad? No dice cómo calcule el promedio, calcule el vector de Poynting. Okay. Ese sería entonces el vector de Poynting promedio que está emitiendo el resistor. Y con ese vector de Poynting yo lo utilizo para calcular el E máximo y el B máximo, porque había una relación, más voy a buscar una presentación. Esta de acá, la 33.27, que entonces decía C, B máximo al cuadrado entre 2 nu y E cuadrado entre 2 nu sub 0. Esa es la que se utiliza.
Si sustituyo la E máxima de esa ecuación, entonces como eso estaba elevado al cuadrado, se saca una raíz y lo que estaba abajo pasa a multiplicar. C por S, promedio. Y luego tenemos que el B máximo, de nuevo eso estaba al cuadrado, tiene que pasar como una raíz. 2 no sub 0 S promedio entre C. Y bueno, como ven es bastante sencillo, nada más después se meten los valores y me dio 1.88 kilovoltios metro y 222 micro teslas. Y como ven, si ustedes comparan nada más el número sin poner atención al, a la unidad, ustedes dirían, pero eso es muchísimo más grande que esto. Pero como son unidades, no deberían de compararse. Bueno, y con eso ya se resuelve la parte B. Esto es lo que les traes para hoy, muchachos. No sé si hay dudas. Lo dejamos hasta acá.